Continuamos, amigos, aquí en nuestro programa Entre Nos, en el segmento de salud Línea de Vida. Hoy, para hablar sobre la anemia, una enfermedad bastante frecuente, vamos a conocer sus causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Para ello nos acompaña una especialista en este tema, la doctora Joana Paredes Sánchez, especialista en hematología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, alta especialidad de Medicina Transfuncional en el Instituto Nacional de Cancerología de México, miembro de la Sociedad Americana de Hematología. Actualmente atiende en el Hospital Santa Inés. Quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, doctora, por acompañarnos y ser parte de este diálogo. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Lorena? Mucho gusto, buenos días. Gracias por la invitación. Y aquí lista para comenzar a conversar de la anemia y pues los temas, las dudas o todo lo que vaya surgiendo. Perfecto. Para iniciar la entrevista, conceptualicemos qué es la anemia, doctora. Bueno, a tema o a rasgos generales, para definir la anemia con palabras fáciles, entendibles para ustedes, lo que podemos definir es una disminución de la masa eritrocitaria o una disminución o reflejado por niveles bajos de la hemoglobina, que dependiendo de la edad, del sexo, van a variar, van a ser diferentes, y cada persona en el rango en el que se encuentre va a tener un nivel en el cual nosotros podemos definir que su cifra de hemoglobina está baja y se puede catalogar dentro del rango de anemia. Perfecto, doctora. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para que se dé la anemia? Bueno, dentro de las causas más frecuentes que podemos encontrar hay múltiples, porque muchas veces la anemia no la podemos decir que es un diagnóstico franco como tal. Muchas veces la anemia es una manifestación de una enfermedad, es un síntoma, un signo que nosotros llegamos a identificar y que nosotros tenemos que identificar cuál es la causa de esta anemia. Puede ser multifactorial, pero la causa más frecuente a nivel mundial suele estar relacionada con la deficiencia de hierro. En las mujeres principalmente puede ser también por un sangrado crónico, sangrados uterinos anormales que llegan a presentarse, falta de alimentación adecuada, falta de ingesta adecuada de los nutrientes que nos pueden o que nos ayudan a que nosotros produzcamos una cantidad adecuada de glóbulos rojos. A grandes rasgos esa sería la parte o de las anemias carenciales, pero también hay otro tipo de anemias o otro tipo de síndromes que están asociados en esta parte de acá de las anemias. Cuando hablamos de justamente eso, iba, doctora, a los tipos de anemia que existen, porque muchas veces se conoce solo la que es por deficiencia de hierro, pero sabemos que existen otros tipos de anemia también asociados a esta enfermedad. Sí, así es. Existen otros tipos de anemias que van a estar en relación a la morfología del glóbulo rojo, a la morfología del eritrocito, a la morfología de la membrana del mismo. Hay otras que se encuentran asociadas a la falta de producción por parte de la médula ósea, que la fábrica de la sangre no tiene la suficiente capacidad de producir glóbulos rojos de una manera adecuada. Entonces entra un juego de varias patologías, de varias cosas que nosotros como especialistas en esta rama tenemos que averiguar, tenemos que estudiar, tenemos que identificar, saber si es que nuestro paciente tiene condiciones previas, si es que es hipertenso, si es que es diabético, si es que tiene una falla renal, si es que tiene una falla hepática, porque de esta manera nosotros podemos más o menos orientarnos y saber en dónde está el problema, si es que es un problema carencial, si es que es un problema de la membrana, si es que es un problema de la producción o de la médula ósea como tal. ¿Qué factores de riesgo también predisponen aquí la enfermedad? ¿El factor genético juega un papel importante o no? En ciertos tipos de anemias sí puede jugar un papel importante lo que es la parte genética. Y hay anemias que pueden ser de una parte hereditaria cuando son defectos de membrana, como suelen ser anemias de células falciformes, como pueden ser rasgos drepanocíticos que los conocemos, deficiencias enzimáticas como deficiencias de glucosa 6-fosfato, que ya casi son términos a veces un poquito más profundos en los cuales cuando ya no se encuentra una etiología franca,
Cuando uno comienza a hacer el abordaje de la línea genealógica de la familia o el árbol, o comienza a ver cuáles son los antecedentes familiares que se tiene, uno puede llegar a determinar que a veces en toda la línea materna o en toda la línea paterna hay rasgos de anemia, y uno puede comenzarse a orientar y saber que no es solo algo carencial, sino que es algo genético que puede estar asociada a varias generaciones previas que quizás no tuvieron un diagnóstico, pero cuando comenzamos a verlo en retrospectiva, podemos llegar a uno. ¿Cuál es la sintomatología que puede presentar una persona con anemia? Porque muchas veces también se asocia a la anemia cuando una persona está delgada. Estás delgada, debes tener anemia, pero o sentir cansancio o estar fatigada, sentir mareos, pero hay otros síntomas también asociados con esta enfermedad. Claro que sí, hay múltiples síntomas y sí, la mayoría de personas a veces que acuden a la consulta o cuando acuden acompañados estás súper flaco, estás delgado, bueno, debes tener anemia. No necesariamente el estar delgado significa que vayas a tener anemia, es algo o un concepto que muchas veces lo manejamos de manera errónea. Entonces, por lo general, ¿qué otros síntomas podemos presentar y que es muy frecuente que nos mencionen? Es la caída del cabello, que tengamos uñas frágiles, que tengamos ganas de dormir todo el tiempo y no tengamos ganas de levantarnos, un cansancio excesivo, que por ejemplo cuando yo comience a caminar un poco o que suba gradas, sienta palpitaciones o me sienta sumamente cansada o agitada como si hubiese corrido una maratón cuando apenas he hecho un esfuerzo mínimo en mis actividades diarias. Otro de los síntomas que puede presentarse muchas de las veces que uno no lo relaciona en niños, principalmente a veces es la falta de atención en clases, que los niños no se puedan concentrar, o cuando uno igual en la parte de que estén trabajando, llegan muchas personas que están en el trabajo, dice doctora, sabe que no me puedo concentrar, no puedo hacer mi trabajo, no sé qué me pasa. Entonces son más o menos los síntomas a grandes rasgos que se pueden ir presentando. Ahora, al hablar del diagnóstico, doctora, y cuándo acudir al especialista, ¿qué tipo de pruebas se deben realizar para identificar la enfermedad? Ok, por lo general, la mayoría de pacientes que llegan ya con nosotros en la parte de la rama de la hematología, casi siempre tienen un contacto inicial o se hacen un examen básico que es el hemograma, en el cual refleja ya un conteo bajo de glóbulos rojos o una cifra baja de hemoglobina. Cuando llegan con nosotros, obviamente, después de que los valoramos, hacemos una historia clínica, un examen físico y revisamos si es que tienen o no tienen algún examen básico, nosotros determinamos cuál es el panel o cuáles son los estudios que vamos a pedir, porque obviamente no vamos a pedir todos los estudios de una sola vez, sino más o menos nos orientamos con la clínica que presenta el paciente. Si es que es, por ejemplo, una mujer que tiene sangrados uterinos anormales, que tiene ciclos menstruales muy frecuentes y que presenta anemia, pues obviamente nos dirigiremos y pediremos estudios que nos ayuden a orientar la causa en esa paciente. Entonces, tenemos como que una escala en la cual vamos definiendo qué exámenes los vamos a ir realizando. Por ejemplo, en este caso que usted lo plantea en las mujeres que tienen sus sangrados menstruales abundantes, ¿no? Que duran más de 3 días, de 5 días, 7 días incluso, y que tienen y presentan anemia, ¿cómo hacer en este caso? ¿Qué tipo de tratamiento indicar? En este grupo de pacientes es muy importante hacer un manejo en conjunto. Muchas veces tenemos nuestro equipo de trabajo que es también con los ginecólogos, porque yo puedo iniciar un tratamiento, determino que es una anemia por carencial, por pérdidas crónicas, secundaria, una deficiencia de hierro, comienzo a reponer el hierro en esta paciente, sea vía oral, sea vía intravenosa, pero si la paciente persiste con sus sangrados abundantes o sigue con sus ciclos con mayor duración a la habitual, obviamente me va a dar casi lo mismo a mí porque la paciente la voy a recuperar momentáneamente, pero no estoy quitando la causa real de lo que le está llevando a esta paciente a presentar la anemia. Ahora, por ejemplo, en el caso de los niños, como usted decía, son diferentes ya la sintomatología que puede presentarse. ¿Cómo tratar en ellos la anemia? Porque muchas veces recurrimos a estos suplementos alimenticios que muy conocidos, no vamos aquí a mencionar las marcas, pero que se da para lo que es la falta de hierro. Pero en ellos también, ¿qué tipo de tratamiento aplicar? Con los niños estamos casi en una igual situación.
Con ellos también nos toca lamentablemente averiguar cuál es la causa, si les falta, qué vitamina les falta, si les falta hierro, complejo B, ácido fólico, y de esa manera nosotros podemos suplementar de una manera mucho más dirigida y obviamente pues darle el tratamiento que cada pequeño necesita, y en este caso lo que aquí hacemos es apoyarnos con hematólogos pediatras que ya también tenemos en la ciudad, y nosotros podemos trabajar a veces en manera conjunta, o ya un hematólogo pediatra determina, igual como lo hacemos en los adultos, cuál es la causa de la anemia y se le da el tratamiento específico. Dentro de la sintomatología también hay lo que son las pieles amarillas. ¿Puede ser parte de ello? Sí, esa coloración que muchas veces los pacientes dicen me veo amarillo, me veo pálido. Hay dos explicaciones, o puede ser por la coloración o los niveles sumamente bajos de hemoglobina que se lleguen a presentar, o también hay otro tipo de anemias en las cuales hay una destrucción de los glóbulos rojos, que se conoce una anemia hemolítica, que tiene múltiples causas, y al destruirse los glóbulos rojos se elevan la cantidad o los niveles de bilirrubina, y esto tiende a dar una coloración amarilla en la piel. ¿La falta de apetito también es parte de la sintomatología? Puede o no puede asociarse, pero sí puede ser una parte de los síntomas. A veces aquí entra un problema gastrointestinal, a veces de base, que pueden tener los pacientes, que pueden ser gastritis, que pueden ser infecciones por Helicobacter pylori, que pueden ser úlceras, o a veces hasta tumores gastrointestinales que pueden llegar a presentar los pacientes que nos han llegado a la consulta, que vienen a consultarnos por una anemia y a la final termina siendo problemas como un tipo de cáncer gástrico, una gastritis crónica erosiva o hasta infecciones por Helicobacter pylori. Ahora, en la biometría hemática, ¿cuáles son esos valores que pueden reflejar que tenemos anemia? Porque existen también en mujeres un valor determinado y en hombres es otro valor. Aquí, ¿cómo se establece el diagnóstico de que tiene anemia la persona? Por lo general, la Organización Mundial de la Salud lo define como la cantidad de glóbulos rojos o de hemoglobina que nosotros tenemos. Nosotros podemos ver en la biometría hemática los niveles de hemoglobina. En lo que son los hombres, por lo general se define anemia con niveles menores a 13, en mujeres con niveles menores a 12 gramos sobre decilitro, y en mujeres embarazadas con niveles menores a 11. En niños cambia un poquito esta parte porque va a ir, depende del rango de edad que tenga el niño, va a variar. Depende si es que es un recién nacido. Es una tabla súper grande que obviamente nos vamos apoyando a veces y la vamos viendo y vemos en qué rango se ubica por lo general los niños. Ahora, en cuanto al tratamiento, doctora, usted hablaba de que pueden ser intravenosos, pueden ser también de manera oral. ¿Cuáles son los que más se recomiendan farmacológicamente? Farmacológicamente, las dos opciones son sumamente buenas, pero cada paciente tiene su propia indicación. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay pacientes que tienen niveles de hemoglobina que nos permiten dar un tratamiento vía oral, que podemos manejarlo ambulatoriamente, que no es necesaria una administración vía intravenosa. Entonces, a veces hay ciertos niveles y una buena tolerancia oral que podemos hacerlo de vía oral. Entonces, entre los dos, decir cuál es mejor que el otro, a veces es un poco difícil porque obviamente la vía intravenosa tiene una mejor absorción, es un poquito más rápido, obviamente, el efecto deseado, y a veces la preferimos utilizar en pacientes que tienen niveles más bajos de hemoglobina o que están mucho más sintomáticos y los queremos ayudar a recuperarse un poco más rápido de lo habitual. Por ejemplo, ¿una persona con anemia puede realizar deporte, doctora? Sí puede realizar deporte, pero obviamente esta paciente o la persona que quiera hacer deporte y que tenga anemia es justamente cuando se dan cuenta que algo está mal. Cuando una vez que ya se inicia el tratamiento con estos pacientes, por lo general ellos pueden hacer actividad física sin ningún inconveniente. Obviamente la resistencia, la duración o la actividad física que ellos lleguen a realizar va a ser variable y va a depender de cómo vayan ellos recuperando sus cifras de hemoglobina, cómo ellos vayan aumentando su cantidad de glóbulos rojos. Aquí tenemos que recordar que los glóbulos rojos, a la final, su principal función es el transporte de oxígeno a todo nuestro organismo. Entonces, si tenemos una masa eritrocitaria o una menor cantidad de glóbulos rojos,
a la final la mayoría de síntomas vienen derivados de una falta de oxigenación que nosotros llegamos a tener. Entonces, en la parte del deporte, esto es un poquito variable, pues porque a la final, si no tengo una suficiente cantidad de glóbulos rojos que me ayuden o que me ayuden a compensar el esfuerzo físico que estoy haciendo, oxigenar bien mi cuerpo, obviamente me voy a sentir más cansado, ya no voy a aguantar mis 60 minutos, alcanzaré tal vez mis 20, pero conforme yo vaya recuperando, obviamente voy a poder tener una mejor resistencia. Hablando en cuanto a la alimentación, doctora, se sugiere que se consuman productos altos en hierro, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son productos verdes, espinacas, brócoli, todos ellos. Es bueno realizar este consumo porque también muchas veces en ese afán, sobre todo en los pequeñitos, ¿no? Las mamás quieren darle todo tipo de alimentación para tratar de subir los glóbulos rojos. Muchas veces se dice la mora, se habla del hígado. ¿Qué tan buenos son estos alimentos? La verdad, muchas de las veces hay pacientes que no toleran el hierro bioral, lo que es la parte medicamentosa, y nos toca apoyarnos de la parte nutricional. Obviamente todos los nutrientes que nosotros vayamos a consumir, y si son ricos en hierro, están 100% recomendados su consumo. ¿Por qué? Porque son productos naturales. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil la absorción en nuestro organismo. Entonces, obviamente, a veces sí, todo lo que son hojas verdes, todo lo que es la parte de lentejas, soya, almendras o frutos secos, las carnes rojas, tienen un aporte muy importante y una carga importante de hierro que el cuerpo lo puede absorber. Obviamente no lo va a absorber o no va a ser un aumento o un incremento sumamente rápido, pero sí nos puede apoyar o nos puede ser una parte a veces de prevención si es que uno tiene una alimentación balanceada. Por lo general es muy poco probable que uno llegue a presentar anemia o una deficiencia carencial o una anemia carencial por deficiencia de hierro, de B12 o de ácido fólico. Ahora, ¿qué alimentos se deben evitar si tenemos un diagnóstico de anemia? Por lo general, evitar algún alimento no está o no hay alguna contraindicación franca. Lo que a veces sí recomendamos, si es que alguien está tomando suplementos de hierro, por lo general es de evitar un poco el consumo de lácteos, unos 30 minutos antes y unos 30 minutos después, pero no necesariamente suspenderlo para siempre, sino justamente depende del tipo de hierro que utilicemos. A veces ponemos ese tipo de restricción por situaciones de absorción, pero más no porque sea un alimento que esté 100% prohibido y que no se pueda consumir. En el caso de las personas que son vegetarianas, ¿ellos deben utilizar algún tipo de suplemento para subir su déficit de hierro? Esa es una buena pregunta. Muchas veces eso lo conversamos con nuestros colegas, con nuestros amigos nutricionistas, con los nutriólogos y entre hematólogos. O sea, a la final, si una persona vegetariana que no consume carnes rojas, que no consume hígado, que es una de las principales fuentes de hierro, obviamente se pueden suplementar, pero esta persona que entra en este régimen alimenticio tiene que conocer por lo general cuáles son las porciones o los equivalentes de hierro que tiene, por ejemplo, hacerse una hamburguesa de lenteja, reemplazarlo por carne de soya, reemplazarlo por frijoles negros o por muchos múltiples alimentos que ellos lo tienen en sus dietas. Entonces no necesariamente implica que ellos tengan que ponerse o tomar una suplementación extra. Perfecto, doctora. En este momento nos vamos a ir a nuestro primer corte. Estamos conversando con la doctora Joana Paredes. Ella es hematóloga y hoy estamos hablando sobre la anemia y sus causas. Quédese en nuestra sintonía que ya regresamos. Continuamos, amigos, aquí en nuestro segmento Línea de Vida, conversando con la doctora Joana Paredes. Ella es hematóloga. A todas las personas que se están enganchando a nuestra sintonía, sean ustedes bienvenidas. Por acá también tenemos preguntas del público y aquí nos dicen, por ejemplo, estoy tomando hierro, me da náusea y tengo anemia. ¿Por qué sucede esto, doctora? Perfecto. Hay algunas presentaciones de hierro que suelen ser muy irritantes en el momento de ingerirlas. A veces lo que nos toca hacer es cambiar la presentación y también saber si es que previo a la administración de la toma de hierro se hizo un examen
en las heces para determinar que no haya a veces infección por Helicobacter pylori o algún otro tipo de dato, pero a veces puede ser el compuesto, el cual uno no lo tolera y simplemente con una modificación o cambiándolo el tipo de vial suele ser mucho más tolerable para las personas. ¿Esto es normal que suceda, que nos pueda provocar en un inicio la náusea? No necesariamente, no es tan normal, entonces por eso por lo general a los pacientes cuando se inicia el tratamiento se les dice, bueno, vamos a probar una tolerancia, vamos a ver cómo su cuerpo reacciona, lo absorbe bien, no lo absorbe bien, lo tolera, no le tolera, le da estreñimiento, le da gastritis, le da náusea, y si es que obviamente no hay una adecuada tolerancia, por lo general lo que podemos hacer es probar con otro tipo de sal o otro tipo de hierro que nos ayuda un poquito más en esta parte y obviamente tratar de que el tratamiento no sea molestoso para el paciente. ¿Una persona con anemia, doctora, por ejemplo, puede consumir alcohol? Sí, puede consumir alcohol sin ningún inconveniente. Obviamente no va a interferir con el tratamiento, tampoco es que se considera que vaya a consumir una cantidad exagerada de alcohol. Estamos hablando tal vez en una cena o algo así, no pasarse mucho, pero sí puede. No hay ninguna contraindicación. No hay ninguna contraindicación. A Perfecto. lo menos que tenga una gastritis crónica, tal vez, o una úlcera o algo. Otra de las consultas que nos realizan por acá dice, buen día, los jugos rojos nos ayudan para la anemia y también con anemia se puede seguir una dieta para no subir de peso. Saludos. Saludos también para Anita Chamba que nos está realizando esta consulta. Perfecto, los jugos rojos sí nos van a ayudar, obviamente, si es que nosotros colocamos la cantidad suficiente o la cantidad adecuada de los componentes de este jugo. O sea, puede mezclarse, hay miles de formas de hacerlos y a veces hay nutricionistas. Y obviamente sí se puede hacer una dieta para no subir de peso, porque obviamente en los productos que tienen un alto contenido de hierro no necesariamente son altos en grasa. Entonces sí se puede llevar una dieta que no nos lleve a subir de peso en el tratamiento de la anemia. Ahora, doctora, por ejemplo, hay personas también que tienen sobrepeso, sin embargo, son diagnosticados con anemia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en este tipo de pacientes a veces entra ya otro tipo de cosas, o solo tienen sobrepeso o pueden también ser portadores de algo que se llama síndrome metabólico, pueden tener resistencia a la insulina y obviamente la alimentación de las personas por lo general con sobrepeso suele estar relacionada a una ingesta muy alta de hidratos de carbono, carbohidratos o una dieta pobre en proteínas y en suplementos. Entonces, en estas personas, a pesar de estar gordito o subido de peso o en esta parte de estar con un peso mayor al normal, no quiere decir que uno sea saludable, entonces que no vaya a tener anemia. Ellos también pueden tener anemias, pero por otro tipo de situaciones o por una alimentación no adecuada. Otra de las consultas recurrentes, doctora, aquí hablamos de, ¿se puede donar sangre o no? No, por lo general si una persona tiene anemia no puede donar sangre. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene la cantidad de glóbulos rojos adecuada para darle a alguien más y además se puede descompensar. Entonces, por lo general, cuando uno va a un banco de sangre y quiere realizar una donación, uno de los exámenes previos a la donación suele ser una biometría hemática en la cual nosotros verificamos los valores de hemoglobina de la persona y le decimos, perfecto, sabe que sí, usted es candidato, puede donar, o no, sabe que no. A veces ahí las personas cuando van al banco de sangre es la primera vez que se dan cuenta que tienen una anemia. ¿Por qué? Porque quizás era una anemia muy leve, no tenían muchos síntomas y en el momento que quisieron ayudar a alguien y llegaron a donar, se dieron cuenta que ellos no podían por una cantidad baja de glóbulos rojos. Ahora, también hablando de las personas que no se cuidan, aquellas personas que tienen un diagnóstico de anemia, sin embargo, no siguen ningún tipo de tratamiento, ¿qué puede suceder en ese organismo? Ok, personas que no se cuidan, personas que a pesar de tener un diagnóstico no reciben un tratamiento, pueden seguir teniendo una pérdida crónica o un empeoramiento de los niveles de hemoglobina que se vuelve mucho más sintomático hasta que llega un punto en el cual la producción es sumamente baja
el paciente no se puede estabilizar y comienzan con datos a veces ya de falla cardíaca, de insuficiencia respiratoria, una oxigenación baja, y pues obviamente se pueden descompensar en los pacientes que no llevan el tratamiento de una manera adecuada. Ahora, ¿cómo se trata este tipo de anemia ferropénica? Perfecto. La anemia ferropénica, muchas veces cuando ya definimos cuál es el déficit de hierro que uno tiene, se hace un programa o se programa más o menos qué tiempo es el que uno necesita para reponer esas pérdidas que haya tenido a lo largo del tiempo. Entonces, ahí definimos a veces 2 niveles y dependiendo de cómo está la clínica del paciente, vemos si es que nuestro paciente puede o no puede recibir vía oral, si es que está estable, no está con muchos síntomas de cansancio, debilidad o mareo. Por lo general preferimos iniciar con una vía oral. Después de iniciar una vía oral nosotros valoramos la respuesta al tratamiento aproximadamente en un mes, y en el caso de que sean pacientes que tengan niveles más bajos, que estén muy sintomáticos, en estos pacientes se realiza una infusión de hierro que en promedio puede tener una duración de 1 a 3 horas. La infusión que se le vaya a colocar vía intravenosa suele ser en un servicio ambulatorio, no necesariamente requiere una hospitalización de un día o más, sino simplemente es servicio que nosotros lo llamamos hospital de día. Perfecto. Por acá tenemos otra consulta y nos dicen, una de las causas de la anemia es sueño excesivo que se da. ¿Por qué se debe esto? Justamente a su momento mencionamos que la función de nuestros glóbulos rojos es el transporte de oxígeno. Si nosotros tenemos una menor cantidad de glóbulos rojos, vamos a tener una menor oxigenación, y eso es lo que nos tiende a pasar. Si es que tenemos una menor oxigenación, nuestro cuerpo no va a estar totalmente activo o no va a tener la misma energía que tuviese si tuviésemos una cantidad normal de glóbulos rojos. Entonces, por esto viene el cansancio excesivo, las ganas de dormir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no tengo el soporte de oxígeno o la cantidad de glóbulos rojos adecuada para una adecuada oxigenación a nivel celular en todo mi cuerpo. Otra consulta, ¿qué tiempo es recomendable tomar el hierro y cada qué tiempo, también valga la redundancia, se deben realizar los controles? Por lo general el tratamiento suele tener o depende de la deficiencia de hierro, por eso es muy importante una valoración inicial en la cual nosotros podamos determinar cuál es ese nivel de deficiencia, porque por lo general pueden decir, o hay muchos pacientes que llegan que toman 1 mes, 2 meses y se recuperaron. ¿Por qué? Porque quizás tenían una anemia leve, pero luego, ¿qué tiende a pasar? Nunca se llenaron las reservas completas de la deficiencia de hierro que se tenía. Entonces, por lo general, en términos generales, podríamos decir que un promedio puede estar alrededor de 6 meses, 8 meses, pero tendrá que irse individualizando porque cada paciente tendrá una deficiencia de cierto grado. Entonces, los controles, que es la otra pregunta que me hizo Lore, por lo general los pedimos una vez al mes. Una vez que se estabilizan, puede ser a veces hasta cada 2 meses. Ya. Ahora, en este tiempo que estamos pues de pandemia, ¿a las personas con anemia puede afectarles de alguna u otra manera? Que sean más propensos a una infección por la parte de este COVID, no, siempre y cuando no tengan un trastorno de los glóbulos blancos o de los leucocitos asociados. Por lo general, la anemia como tal franca suele afectar solo a los glóbulos rojos, entonces no tendrían por qué ser una persona más predisponente. Obviamente, esto estoy hablando de la parte carencial, porque hay anemias que cuando tienen defectos de membrana, células falciformes o deficiencias de glucosa 6-fosfato o drepanocitosis, estos pacientes sí se consideran entrar en un grupo de riesgo cuando son talasemias también. Entonces ahí sí cambia un poquito el contexto. Si es que es una anemia carencial, no, pero si es que son anemias por defectos de membrana, por lo general ellos sí pueden tener, o ellos en un inicio sí se consideraron estar en un grupo de riesgo. ¿Qué causa, por ejemplo, el sangrado en el tracto digestivo, doctora? El sangrado en el tracto digestivo, bueno, hay múltiples causas. Por lo general suele ser la ingesta crónica de analgésicos o de medicamentos que no estén bajo supervisión médica.
A veces cuando tienen una ingesta crónica también de corticoides, pacientes con ayuno prolongado o con malos hábitos alimenticios en el sentido de que tienen periodos muy largos de ayuno, o pacientes que ya tienen una infección por Helicobacter pylori que no reciben tratamiento y obviamente comienzan con una mayor secreción de jugo gástrico, y esto puede provocar que haya una irritación de la mucosa y que se dé un sangrado. Ahora, hay personas que han sido diagnosticados con anemia, han recibido el tratamiento tal como lo ha indicado el especialista. Sin embargo, se repercute nuevamente a lo largo de su vida. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es una pregunta y es una de las consultas más frecuentes. Toda la vida me han visto por anemia. Ahí es cuando entra el papel de nosotros como especialistas de saber cuál es la causa de la anemia. Si, por ejemplo, me han llegado muchos pacientes que desde los 14 años o 15 años que comienza la parte de sus ciclos menstruales han recibido tratamiento de por vida en embarazos y demás, pero siempre han tenido un sangrado uterino muy abundante, y si no cortamos la causa principal o si no sabemos cuál es la causa específica, es como un círculo vicioso. Yo doy tratamiento, el paciente se repone, se mejora, está perfecto, pero luego si es que yo no estoy tratando la causa, a la final va a regresar la anemia. Entonces muchas veces ahí nos toca ver qué fue lo que pasó en todos los años que el paciente recibió de tratamiento, para poder determinar en qué punto podríamos cambiar eso y hacer que no se vuelva a presentar. O si no, determinar que no sea una anemia por falta de hierro, porque ahí es cuando uno dice, bueno, todos los años me han dado hierro, ácido fólico y sigo en lo mismo. Bueno, ¿qué pasa si es que no es una anemia carencial? Ahí puede entrar el otro punto de que sea una anemia de tipo hereditaria o que tenga algún rasgo que nosotros lo conocemos como talasémico, o algún defecto pequeño en la membrana que, a pesar de un adecuado aporte de hierro o las vitaminas que se les vaya a mandar, el paciente no mejore y tenga un rasgo talasémico como tal, o de otro defecto de membrana del eritrocito. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden llegar a presentarse con anemia? Complicaciones se pueden presentar como insuficiencia cardíaca. Por lo general es una de las más importantes, en las cuales ya es una anemia ya sumamente crónica, sumamente agresiva. Es una de las principales complicaciones en general, pero por lo general muy pocos pacientes son los que nos llegan en ese punto. Y obviamente si es que hay pacientes que no llegan a tratarse, pues la complicación más grave es que no alcancemos, o que ya lleguen en un periodo en el cual ya no solo podamos suplementar, sino que nos toque transfundir sangre para recuperarlo de manera aguda y que no llegue a fallecer un paciente. Perfecto, en este momento nos vamos nuevamente a un corte. Estamos conversando con la doctora Joana Paredes, hematóloga, y estamos tratando la anemia y sus causas. Quédese en nuestra sintonía, que ya regresamos. Continuamos, amigos, aquí en nuestro segmento Línea de Vida, hablando sobre la anemia y sus causas con la doctora Joana Paredes. Doctora, también otra de las consultas recurrentes que hablamos sobre este tema es, por ejemplo, en cuanto a la prevalencia. ¿Es mayor en hombres, en mujeres, y a qué edad se presenta con mayor frecuencia? Y el grupo que se encuentra por lo general más comprometido suele ser el grupo de mujeres en edad fértil. Es mucho más frecuente que se vea esta patología y que lleguen más mujeres a nuestra consulta que hombres. Por lo general, edad fértil es un rango un poquito medio amplio, a veces suele ir desde los 19 a los 35, 40 años aproximadamente. Perfecto, doctora. Otra también de las consultas que se realiza es dentro de las complicaciones. Hablábamos en el corte hace un momentito y me decía usted, puede darse también lo que es un cáncer gástrico. ¿Por qué se puede desencadenar esto? Muchas de las veces el síntoma que puede llegar a un diagnóstico de un cáncer gástrico suele ser la anemia, más no que la anemia produzca el cáncer gástrico, sino que había un cáncer gástrico, que hay un cáncer gástrico que no ha sido detectado y que muchas de las veces llegan a la consulta, se hace la examinación y por lo general a veces suelen estar tumores o a veces grandes, o cuando mandamos al estudio de la anemia dentro de una endoscopía o colonoscopía que se suele pedir en estos pacientes, se llega a determinar que ya existen lesiones malignas a nivel gástrico,
y que esta es la causa de que tiene esta anemia o tuvo o llega por este síntoma con nosotros. ¿Una anemia puede desencadenar en leucemia? ¿Esto es un mito o una realidad? Ok, una anemia que desencadene leucemia, no, la anemia sigue siendo un síntoma o un signo que llega a presentar las leucemias. Muchas de las veces es por eso que también se tienen que estudiar, porque las leucemias por lo general es una alteración franca o un tipo de cáncer de la médula ósea en la cual tenemos una afectación casi global de toda la médula, se da una falta de producción tanto de glóbulos rojos, un aumento o disminución de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Entonces, uno de los signos o uno de los hallazgos en nuestros pacientes con leucemia suele ser la anemia, pero un paciente con anemia que desencadene en leucemia, no necesariamente, sino es un signo que se llega a presentar, pero sí hay cierto tipo de anemias que ya son constitucionales o defectos de la fábrica o de la médula, que en algún punto sí pueden llegar a transformarse, pero por lo general una anemia carencial que ya se identificó como carencial o ya se hizo el adecuado abordaje y se tiene su etiología, que se desarrolle o se transforme en leucemia, sería ya otro tipo de evento secundario, pero no asociado en ese momento a la anemia. Aquí tenemos otra pregunta del público, nos dicen, buenos días, ¿el mieloma múltiple y la amiloidosis primaria son hereditarias? Saludos atentamente, Aldo Vázquez. Ya, ¿cómo está, Aldo? Buenos días. Hereditarias no, necesariamente no. La mayoría de personas a lo largo de nuestra vida vamos a tener un porcentaje, un riesgo bajo de presentarlo, pero decir que yo si tengo mieloma múltiple, mi hijo lo va a tener, no, no se considera por lo general una enfermedad que sea de carácter hereditario. Ahora, ¿también los mielomas están relacionados con anemia o no? Sí. Como les digo, la anemia muchas de las veces termina siendo uno de los hallazgos que nosotros tenemos y por los cuales comenzamos a estudiar a nuestros pacientes, y resulta que muchas anemias que no han tenido un adecuado diagnóstico o abordaje terminan siendo mielomas múltiples. Sí nos ha tocado eso también verlo en la consulta y en los pacientes que nos llegan. Ahora, doctora, en cuanto a las recomendaciones para el público que nos está observando y que tienen este tipo de patología de la anemia, ¿puede afectar también en el factor psicológico? Claro que sí, sí puede afectar en el factor psicológico porque obviamente en muchas de las ocasiones, si no se recibe un adecuado tratamiento, suelen tener un desempeño en la parte laboral, en la parte personal y en la parte interpersonal un poco menor a la habitual. Entonces obviamente la persona se siente a veces como un poco, no sé si frustrada o como dice, bueno, quiero estar con mi familia, quiero hacer las actividades que hacemos, quiero salir con mis amigos, quiero hacer deporte con las personas que normalmente lo hacen, pero no puedo. Entonces obviamente sí puede tener una alteración psicológica o algún tipo de malestar en estos pacientes. Entonces a veces sí hay que trabajar, a veces si es que es mucha o si es que ya ha sido muy persistente o durante muchos años, a veces sí se necesita el apoyo de psicología o comenzar obviamente con un tratamiento que logremos erradicar la causa y que no se vuelva a sentir en ese sentido en desventaja o no desventaja, sino como sentirse que no se puede acoplar al medio. ¿Cuándo acudir al especialista? Es una de las preguntas creo que principales que se realizan. En cuanto sentimos estos síntomas que ya lo hablábamos en el primer bloque, como la fatiga, el cansancio crónico y todo esto, ¿hay que recurrir inmediatamente al especialista para poder establecer un diagnóstico? En mi punto de vista, si es que una persona ya comienza con estas manifestaciones, por lo general ya tiene que acudir a un especialista. ¿Por qué? Porque no hay cómo dejar pasar mucho tiempo, porque si bien la anemia puede ser algo que uno diga, bueno, es un síntoma, puede ser una anemia carencial, algo que uno no lo vea con una gravedad tan importante, pero también puede ser el preámbulo de otras enfermedades graves como leucemias, mielomas que lo mencionamos, como algún tipo de cáncer. Entonces obviamente si es que un paciente presentase síntomas, ya se siente sintomático, cansado, débil y todo lo que conversamos, yo sí le recomiendo que a lo menos sí busque un abordaje inicial
para poderle ayudar y que obviamente las cosas no se salgan de control, y si es que es algo leve, perfecto, dar el tratamiento, y si es que es algo grave, detectarlo en etapas tempranas y que el paciente tenga la oportunidad de recibir el mejor tratamiento. Ahora, ya para finalizar la entrevista, doctora, ¿cuáles serían esas recomendaciones para todo el público que nos está observando y padece quizás de anemia o tiene por ahí ciertas dudas de tener la enfermedad, para que acuda al especialista y pueda tratárselo a tiempo? Bueno, como recomendaciones generales sería primero estar seguros de cuál es la causa de la anemia, sea vista por el especialista de su confianza que ustedes tengan, determinar la causa y saber que está recibiendo su buen tratamiento, seguir las indicaciones, no descuidarse, obviamente acudir a sus controles mensuales o con las recomendaciones que les pida su especialista, tener una adecuada alimentación y obviamente los chequeos anuales, que por lo general personas mayores de 30 años ya podríamos hacerse un chequeo anual básico, y obviamente ya los pacientes mayores de 50 años o los familiares de nosotros que estén sobre esa edad, también tener sus chequeos en los cuales uno puede ir detectando una causa o una probable anemia y obviamente ya poder abordarla y recibir el tratamiento respectivo. Perfecto. Si nos recuerda sus redes sociales, números de contacto, lugar de atención para todo el público que nos está observando y por ahí quedó alguna consulta no resuelta o desean acudir a atenderse con usted. Bueno, en mi sitio oficial de trabajo es en la Clínica Santa Inés, estoy en el 5º piso de la Torre 3 de consultorios, en el consultorio 501, y mis páginas en redes sociales, están observándolas ahí, está bajo el nombre de doctora Joana Paredes, con mucho gusto les puedo ayudar y atender en cualquier duda que ustedes tengan. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un gusto poder dialogar con usted sobre este importante tema como es la anemia. Nosotros en este momento nos vamos a un corte, pero ya regresamos con el segmento de Dame un Like. Quédese en nuestra sintonía. Gone, I am gone now. Hard to think.